Ok, entonces vamos a repasar la clase pasada, que es lo que vimos. Empezamos a ver cómo era una cuestión difícil para el autor. Él decía que no sabía dónde ponerlo, esta cuestión del espíritu y cómo se relaciona con la vida cristiana de las personas. Porque no solo es el espíritu, sino también y toda la Trinidad. Y entonces no sabía dónde ponerlos porque si lo ponía en los atributos, bueno, en la cuestión de Dios, Padre, perdía algunas cosas, si lo ponía en Jesús, perdía algo otras, entonces al final decidió ponerlo como al final del Espíritu. Pero no solamente se trata del Espíritu Santo, sino de toda la Trinidad. Entonces vimos, pues estamos viendo como el Espíritu Santo entra y ayuda también al cristiano en la salvación. Vimos cómo era la gracia de Dios y cómo es esa unión de uno con Cristo y íbamos a ver cada elemento de esa unión. Entonces empezamos las clases pasadas con la elección y vimos cuestiones de... ¿Qué vimos? Bueno, es que no quiero... Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se entiende la elección? Que es una verdad, bueno, que es una verdad revelada, cristiana, trinitaria, cristológica, complementaria, etcétera, etcétera. Vimos algunas cuestiones para entender como la doxología, la seguridad de la salvación, la santidad. También entendimos cómo se entiende la presciencia, que es el preconocimiento de Dios. También cómo se entiende la reprobación. De hecho hicimos hasta un TikTok, que por cierto, si usted está viendo esto y no nos está siguiendo el TikTok, ayúdenos por favor, porque me gustaría hacer transmisiones en TikTok, pero no me deja hasta que tenga 1000 seguidores. Entonces, por favor, si usted nos ayuda, mucho mejor, porque queda un largo camino para tener 1000 seguidores. Pero sí, por favor, ayúdenos como un follow ahí. Okay. Y luego si ya cuando ya me den la oportunidad, ya si quieren me reportan al final y me dejan de seguir. Mentira. Bueno, y luego ya terminamos como con lo que es el llamamiento de Dios. Entonces ya, ahorita vamos a entrar a la clase de hoy, que es la continuación de esos elementos con los que estamos unidos a Cristo. Entonces la siguiente sería la regeneración. Regeneración significa literalmente ser nacido de nuevo o renacimiento. El Antiguo Testamento hablaba de una obra futura del Espíritu por la cual residiría dentro del pueblo de Dios, trayéndoles nueva y permitiéndoles cumplir la voluntad de Dios. Y ahí están las referencias de los versículos. Normalmente no tenemos tiempo para los versículos, así que esto queda grabado o ya ven el bot y puedan repasar los versículos, o ya se esperan a que yo suba el video editado. Pueden repasar los versículos. En el Nuevo Testamento, Jesús habla a Nicodemo de la regeneración por el Espíritu como el único medio para poder entrar al reino de Dios. Otra terminología bíblica hace eco de esas alusiones, como nacido de Dios, renacidos por la palabra, nueva creación o creación y creados por Dios. Y ahí están todos esos versículos. La regeneración señala el momento y el medio de nuestra entrada en unión con Cristo. Es un cambio instantáneo de la muerte espiritual a la vida espiritual, una resurrección espiritual. El acontecimiento de una vez para siempre al comienzo de la vida cristiana, paralelo al nacimiento físico. Sí, físico. Difiere de la conversión, con la que está estrechamente relacionada, al poner énfasis en la acción de Dios de dar nueva vida. La conversión es la acción humana de volverse del pecado a la rectitud, que acompaña a la regeneración. Por medio de la regeneración, el creyente recibe una nueva naturaleza espiritual que se expresará en nuevas preocupaciones e intereses. Las personas regeneradas están principalmente interesadas en las cosas de Dios, su palabra, su pueblo, su servicio, su gloria y por sobre todo Dios mismo. También experimentarán poderes para resistir el pecado y obedecer y servir a Dios. Es un error suponer que la regeneración debe ir necesariamente acompañada de ciertos elementos emocionales conscientes.
Nuestra conciencia de cambios de perspectiva, deseos y actitudes puede ser gradual y apenas perceptible. Yo, por ejemplo, yo no recuerdo cuándo fue exactamente cuando me convertí. Recuerdo que por ahí del 2008 fue mi primera vez que fui a una iglesia que no sea católica. Obviamente era antes de eso nominal. Tenía como antes de los 13 años era nominal. A los 13 empecé a ir a una iglesia protestante. Obviamente acompañé a mi mamá por unos tiempos difíciles. Estaba presentando la separación de mis padres y eso. Entonces, obviamente, yo asistí, me gustó y seguí acompañándola. Y seguí siendo como también como un cristiano nominal, pero así que yo recuerdo cuando es el momento que empecé a tener una conciencia de que amo a Dios y le estoy siguiendo y que trato de seguirlo en las buenas y en las malas, no recuerdo, ¿verdad? Pero bueno. Aquellos criados en hogares cristianos y a quienes se les ha enseñado el evangelio desde la infancia pueden ser llevados a Cristo y llegar a la madurez con una fe clara en Cristo, pero sin tener ninguna crisis específica y particular a la que pueda señalar como el momento de su nuevo nacimiento. Imagino que hay algunos que sí saben exactamente porque toda la vida han creído, o otros que, mira, siempre he estado en Cristo, pero no recuerdo cuándo fue que lo seguí, ¿verdad? Como a mí me pasó. Los testimonios cristianos pueden ser contraproducentes si implican que cada persona tiene que poder señalar un momento y un lugar específico como la ocasión de su regeneración. Ese es el caso frecuente, pero no necesita hacerlo. Que lo que se está refiriendo, me imagino, es que las personas que si no se acuerda, siente que está mal no poder contar de su vida cristiana y cómo fue su cambio, ¿verdad? Especialmente si fueron criados desde niños. Pero aquí lo que está haciendo es que los testimonios no lo debemos tomar como una forma de hablar del evangelio, como una forma necesaria de hablar del evangelio. De hecho, he visto muchos casos donde realmente gente que llegó a los pies de Cristo dijo que nunca los testimonios cristianos le hayan ayudado en algo. Más bien, y no sé qué tan verdad sea eso. Me imagino que hay unos que sí le ayudan los testimonios, pero yo siento que a veces no funcionan en gente que tal vez sea muy terca o realmente no sea empática y no le interese lo que la persona diga, ¿verdad? Yo soy un poco así, digamos. Y suena feo, de verdad. Pero normalmente las cuestiones que son personales, como que a veces no me afectan, no me toman mucho. Y eso puede estar relacionado con predicas o cosas así. Y eso me ha costado, ¿verdad? Porque tener predicas que la gente solo cuenta con sus historias personales me cuesta porque prefiero cuestiones sobre la realidad última, cuestiones objetivas más que subjetivas. Y obviamente hay un rango de personas que le funcionen más acercarse a Cristo por medio de cuestiones subjetivas que objetivas. Obviamente no hay que dejar lo objetivo de lado, ¿verdad? Pero sí, esta cuestión de testimonios cristianos es algo que realmente me pasa. Y no sé si es como feo para la gente que me está escuchando o no. Así que en realidad, muchos de los que experimentan una crisis espiritual y emocional luego dan evidencias de no haber sido regenerados en absoluto. Spurgeon aclaró este punto cuando señaló que nuestra ignorancia respecto al momento preciso de nuestro nacimiento no es ninguna evidencia de que no estamos vivos. La prueba de la regeneración por el Espíritu es la propia persuasión interior del creyente de que Cristo es realmente el Señor y el Salvador, más las evidencias de la vida del Espíritu en nosotros y por medio de nosotros. Entonces eso es muy importante. ¿Soy yo o no lo puse? No lo puse. Bueno, sí, eso es lo importante. No es tanto nuestra conciencia de cómo pasamos a una nueva vida, sino que ya estamos conscientes de que estamos viviendo esa nueva vida, ¿verdad? El que sigue ya sería el arrepentimiento. Eso significa literalmente un cambio de parecer. En el contexto bíblico se refiere a una actitud cambiada referente al pecado y al mal.
La Biblia lo considera un elemento fundamental para la respuesta humana a Dios y normalmente está ligada a la fe. Nos volvemos del pecado a Cristo y esos versículos. La conversión literalmente, que es cambio de dirección, es un concepto estrechamente relacionado. El llamado a Dios al arrepentimiento nos recuerda el carácter fundamentalmente moral del Evangelio y la nueva vida que surge de una respuesta al mismo. El Evangelio está esencialmente interesado en el pecado humano y en el remedio que Dios tiene para ello. Así que el arrepentimiento es uno de los elementos en toda respuesta genuina al Evangelio. Y al revés o a la inversa, la ausencia de cualquier cambio de actitud respecto al pecado es una evidencia de que la persona no se encuentra verdaderamente regenerada. Como la fe, el arrepentimiento no está limitado a los primeros momentos de la experiencia cristiana. Los cristianos están llamados a un arrepentimiento de por vida, un continuo volverse del pecado a medida que se nos va revelando. Este espíritu de arrepentimiento o quebrantamiento delante de Dios, el diario morir al yo y al pecado, no es una señal de adolescencia espiritual, sino una proximidad a Dios y de genuina madurez. Obviamente lo que está diciendo es que mucha gente piensa que estar constantemente arrepentido por el pecado es una cuestión de, es que usted siempre peca. Entonces, bebé, es porque usted está aprendiendo apenas o apenas está en los caminos de Dios y no tiene cercanía. También lo que está diciendo aquí es que la persona que constantemente está arrepentida por su pecado, que obviamente está consciente que peca, pero constantemente está arrepentida de ello, no es más bien una cuestión de primeros pasos, sino es una genuina madurez como esa cuestión de que de verdad necesita ayuda y que obviamente está mal y que solo Dios puede ayudar. Y obviamente está esta cuestión del arrepentimiento que no quiere dejar de hacerlo. De hecho, hay un versículo de Pablo que dice que sabe lo que no tiene que hacer y aún así lo hace, pero aún así está arrepentido, ¿verdad? No me acuerdo cuál era el versículo. Soy malísimo aprendiendo los números, pero ni modo. La fe es el que sigue. La fe es básica a toda experiencia genuina, cristiana genuina. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Provisoriamente se la puede definir como confianza en la verdad de Jesucristo crucificado y resucitado. Recuerden que normalmente en el griego fe se puede decir como pistis, que significa confianza, por eso lo están referenciando como una confianza. Entonces la fe es confianza, que esto implica la entrega personal activa a Dios en Cristo y no simplemente una conciencia de la realidad de Dios. En este último sentido, el diablo y los demonios lo creen. O sea, el diablo no es ni un ateo ni un agnóstico, está agudamente consciente de la realidad de Dios y de la redención en Cristo, pero en ningún sentido está entregado a Dios, o sea, no tiene fe. Entonces lo que está diciendo aquí es que Dios lo que no quiere en usted es que usted agregue una lista metafísica de cuestiones que usted saben que existe. O sea, porque, por ejemplo, que Dios no quiere que solamente esté puesta en una lista de cosas que existen, sino que quieren un compromiso para seguirlo. O una cuestión de confianza, cosas así. Si no, usted no se diferenciaría de los demonios o el diablo, ¿verdad? Luego la fe también es confiar en la verdad. Vamos agregando más cosas a lo que es la confianza. Está basada en una realidad objetiva. Es lo correlativo de la verdad de la revelación de Dios en Cristo y el Evangelio. Como lo expresó Lutero, vindicando sus disputas dogmáticas en defensa del Evangelio, y cito, no hay cristianismo donde no hay afirmaciones. Modificar o reducir el contenido del Evangelio es el interés de comunicación eficaz con la gente moderna. Es entonces una empresa peligrosa que a la larga es autodestructiva, ya que inevitablemente debilita la fe o incluso la hace imposible al quitar la base sobre la que ella descansa. Obviamente con esta cuestión de que la gente no dice que haya verdad objetiva, ¿verdad? Una cuestión de la verdad tuya pero no la mía, todos tenemos la verdad, etcétera, etcétera. Obviamente si no hay una cuestión objetiva en la verdad, es difícil cómo podemos llegar a confiar en Dios, ¿verdad? En que lo que está diciendo es la verdad. El siguiente entonces dice que la fe es confiar en la verdad de Jesucristo crucificado y resucitado. El contenido objetivo sobre el que descansa la fe es el Cristo del Evangelio, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
en todos esos versículos. La fe en Cristo significa una entrega a Él como aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Significa entonces estar unidos a Cristo. El siguiente entonces sería la justificación. La justificación es esa obra de la gracia de Dios por la cual los pecadores son declarados justos ante Dios por medio de su unión con Cristo, sobre la base de la obediencia y la muerte de Cristo. Recuerden que hace unas clases pasadas, ahí pueden verlas en YouTube, vimos la diferencia entre expiación, propiciación y justificación, ¿verdad? Y hay que diferenciarlas bien. Entonces, es fundamental, esa es la siguiente diapositiva, reconocer que la justificación se refiere a la condición de justicia que Dios concede al creyente y no principalmente a la justicia real intrínseca. O sea, que usted es hecho justo no por lo que hace, sino por lo que hizo otra persona. Y esto se le llama sustitución penal. Esto lo vimos en clases pasadas como sobre la cuestión de la metáfora penal. Este mismo hecho constituye la base de la paz, la seguridad y el gozo del cristiano. Pecadores como somos, se nos acepta no sobre la base de nuestros débiles esfuerzos por obedecer a Dios debidamente, sino sobre el hecho de que Él nos acredita la perfecta justicia de Cristo. ¿Significa esto que no importa cómo vive el creyente justificado? Esto se ha discutido mucho y esto me lo he tragado demasiado, pero como les decía en el Discord, he visto un montón de artículos, he visto un montón de videos, he escuchado predicas sobre esto, de la cuestión de las obras y la fe, pero me gusta mucho esto porque es la primera que hace como una respuesta completa. No es porque todo lo que siempre todo el mundo dice, es que no se trata de fe que salven, sino el resultado de la fe. Y es todo lo que dicen casi en todos los lugares. Obviamente con grandes pasos, pero al final es eso. Pero no es eso. Pero aquí le agrego un poquito más, que es lo que me gustó. Así que esto se ha discutido mucho y en realidad a primera vista el Nuevo Testamento parece decir dos cosas contradictorias. La primera es en Santiago, que dice: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Y en Romanos dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces, la aparente contradicción entre Santiago y Pablo se disuelve cuando notamos su uso diferente en la terminología y los distintos errores a que se dirigen al escribir. O sea, los diferentes personas a las que el autor se dirige. Entonces, en la argumentación de Santiago, la fe es equivalente a la aceptación intelectual del monoteísmo. El tipo de fe que posee los demonios y que antes diferenciamos del pleno significado de la fe en el Nuevo Testamento. La que es la confianza personal en Cristo. Las obras para Santiago significan cumplir la suprema ley de la Escritura. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo usa el término para referirse a las obras de la ley hechas específicamente para ganarse la salvación, independiente de Cristo. Por tanto, Romanos 3:28 habla de una fe viva y obras de autojustificación, mientras que Santiago 2:24 habla de una fe meramente nominal y de obras espontáneas que honran a Dios. La justicia para Santiago significa el carácter moral mismo de una persona, mientras que en Pablo generalmente aparece en el contexto de la justificación, significando una justicia dada, o sea, acreditada. Cuando piensa en el juicio futuro, Pablo también introduce el asunto de la conducta, ahí están los versículos. Entonces está tan preocupado como Santiago por la fe que actúa mediante el amor y rechaza totalmente el relajamiento moral entre los justificados. Pablo estaba luchando contra la confianza judía en las obras meritorias como la base de la salvación, contra la cual proclamaba la salvación por gracia solamente por la fe. Santiago enfrentaba un problema diferente, una ortodoxia muerta que creía que no había ninguna consecuencia moral en ello.
Procuraba mover a sus electores recordándoles que la fe que no cambia la vida diaria de un hombre es falsa y muerta. Entonces, tanto para Santiago como para Pablo, la fe y las obras son esenciales a una respuesta genuina a Dios. Las buenas obras tienen un lugar, no como la base de la justificación, sino como su inevitable resultado. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo se está dirigiendo a una audiencia judía, y literalmente judías esas de rajatabla, como diríamos aquí, que creen que por medio de la ley y aplicándola fielmente es la base por la cual, y también por ser descendientes de Abraham, es la base para ellos para salvarse, dejando literalmente esa cuestión de que es Dios y su misericordia la que pueda hacer eso, y ahora dando un nuevo medio que es Jesucristo. Porque, bueno, es algo importante porque uno se queda pensando, si algunos judíos verdaderamente están cumpliendo la ley, cómo es que Jesús, cómo es que Dios tuvo que aún así enviar a Jesús? No están dando el ejemplo a estos fariseos de que podamos ser justificados por medio de la ley, nada más. Y es importante porque eso lo veía de Michael Jones, de que el pecado no es solamente una cuestión de no quebrantar la ley de Dios, sino que también someterse o poner, digamos, no su honor, sino como su identidad en algo aparte de Dios. Y normalmente estos judíos ponían su identidad, como toda su cuestión social, poder social, en lo que es ser judío, un cumplidor de la ley, en lugar de tener una identidad siendo un siervo de Dios y sabiendo que Él es el que dio todas esas cosas y es por las cuales somos justos, para poder ser justos ante Dios, y no simplemente una cuestión de justicia para presentar a los demás una cuestión social, ¿verdad? Una cuestión de que, mira, esta es mi identidad y por lo tanto voy a ponerme más alto que otros, ¿verdad? Entonces, lo que Michael Jones decía que no, y esa es una de las cosas que trataba sobre Kierkegaard, que no debemos entender el pecado como simplemente quebrantar la ley, sino también suplantar nuestra identidad con Dios con algo mundano o algo de esta tierra. ¿Y cuál era el punto? Ya se me olvidó. Ok, entonces Pablo se dirigía a una audiencia judía, del cual tenía que tratar con esta cuestión de que las obras no justifican, sino que es por la fe misma en Cristo. Mientras que Santiago parece ser que se dirige a una audiencia cristiana, de la cual es nominal, como yo una vez lo fui, de que creen que solo necesitan tener fe, o llenar o calentar el asiento los domingos, ¿verdad? Pero cuando salen de fuera de la iglesia, sus obras no demuestran que verdaderamente sea un creyente de Dios. Entonces, obviamente, ambos tienen una audiencia diferente y dan y usan un diferente cuestión de fe y obras, una terminología diferente. Entonces, no es como una contradicción, ¿verdad? En sí, sino que se está diciendo que es imposible que un cristiano no haga buenas obras si es que verdaderamente tenga fe en Cristo. Pero bueno, aquí como dice, las buenas obras tienen un lugar no como la base de la justificación, sino como un inevitable resultado. Así que, ya continuando, es crucial entender la justificación como por Cristo, es decir, como parte de lo que Dios nos imparte cuando creemos en Cristo y así somos unidos en Él. Y ahí pueden referenciarse con las clases de la cuestión de Cristo. La fe entonces significa, y aquí estoy citando a Wesley, Jesús y todo lo que hay en Él es mío. Pero no todo lo que hay en Él no solo significa su justicia, sino toda su implicación de que todos los creyentes también estamos unidos a Él por fe. Así que en otras palabras,
La justificación es finalmente una realidad corporativa y eclesial. Afirma nuestra participación en el cuerpo de Cristo, o sea, el pueblo del pacto de Dios. Y esto creo que es el último, ¿verdad? Sí. Y el último sería la adopción. La adopción se refiere a esa obra de la gracia por la cual nos recibe como sus propios hijos por medio de Cristo y en nuestra con Él. La práctica de la adopción legal era muy difundida en el mundo antiguo. Hay ejemplos en ella en el Antiguo Testamento y están los versículos. Y la idea está presente en la descripción de Israel como hijo de Dios. En el primer siglo, bajo la reina romana, un adulto que quería tener un heredero podía adoptar un varón, generalmente en edad adolescente o adulta, que era una costumbre fácilmente transferible a la nueva relación del cristiano con Dios. Esto es lo que hizo Pablo en todas esas cuestiones de sus cartas, que somos adoptados a la familia de Dios, aquellos que son los gentiles, ¿verdad? Todos los gentiles me imagino que son toda la gente que no es judía prácticamente. Entonces, cuando recordamos lo que éramos en nuestros pecados, la idea de la adopción habla poderosamente de la magnitud de la gracia de Dios para nosotros. Ya es bastante asombroso que se nos perdonen los pecados, pero que los rebeldes perdonados lleguen a ser hijos e hijas de Dios, instalados en la intimidad de su propio círculo familiar, es sin duda una maravilla de maravillas. Así que la adopción implica que la vida cristiana es, en primer lugar, una vida con Dios como Padre. Estos dos versículos hablan de la posibilidad de usar la palabra Abba al dirigirnos a Dios. Esta es la misma palabra que Jesús hizo suya en sus oraciones y que significa mi querido papá. He visto un montón de lados que Abba no significa papito, entonces hay que cuidarnos en saber qué es lo que es Abba, ¿verdad? De hecho, hasta a la par dice Abba Padre. Obviamente sería como muy redundante decir mi querido papito papá. O mi querido papá papá. O mi querido papá padre. Porque como es Abba Padre, mi querido papá padre. Es como muy raro. Entonces me imagino que la palabra es... Cuando dice Abba Padre, a la par están poniendo como el que significa. 2. En segundo lugar, es también vía con otros. La adopción nos enseña a ver a nuestros congéneres cristianos como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Aquí posiblemente radica la idea más profunda que podamos tener de nuestras relaciones cristianas. Pertenecemos juntos a la gran familia de Dios, recogidos de todas las naciones y generaciones. En tercer lugar, la adopción significa vivir con Cristo como nuestro hermano mayor. En el mundo romano, el hijo adoptivo tenía la condición legal plena de cualquiera de los propios hijos dentro de la familia. Hasta podía ser nombrado por el padre como heredero legal por encima de los derechos de los propios hijos. Así que esto es magnífico. Se nos da toda la condición social en la familia de Dios junto con el propio Hijo del Padre, que es el Señor Jesucristo. Y finalmente, la adopción expresa la seguridad de nuestra esperanza. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. En su libre gracia, el Padre nos da el derecho de compartir su gloria venidera con Cristo. Bueno, entonces, ya con eso terminamos la clase. Vamos a presentar los versículos de este tema, que fueron 2 clases. Ahí están los de la gracia, la unión con Cristo y la elección, el llamamiento, la regeneración, el arrepentimiento. Ahí luego en el video pueden leerlos. La fe, la justificación, la adopción. Y ya si usted quiere hacer un cuestionario, como un devocional sobre estos temas, ahí están las preguntas. Eso es un montón. Pobre que las haga. 5 y 6. 7 y 8. Y ya para más bibliografía, para más referenciarse más, leer sobre el tema, están esos libros y los otros. Nunca había pensado en eso del principio, pero entonces se podría decir que Satanás es teísta. Dice, vamos a ver qué es lo que significa la palabra teísta. Que profesa el teísmo, dice. ¿Y qué es profesar?
Aceptar y seguir una persona voluntariamente una religión, una doctrina o una creencia. Pues no, porque porque si el teísmo, si un teísta es que profesa el teísmo, entonces no, el diablo no está aceptando y siguiendo esta creencia. Tal vez pueda estar consciente de la realidad de esta creencia, pero no es que la sigue. Entonces, no, el Satanás no es teísta, entonces. Pero sí, obviamente, la fe significa más que solo tener una lista de creencias, ¿verdad? Metafísicas. Sino que es como es esto, profesar, una cuestión de aceptar y seguir esta creencia. O este Dios. O este objeto de creencia. O este objeto no, por decirlo es, bueno, este objeto de adoración. Entonces, no. Sí, ¿qué opinan de los sacramentos que según el catolicismo son necesarios para la salvación? Ay, usted me quiere funar, ¿verdad? Quiere que toda la gente del rincón apologético me llegue a raidear y me fune. No creo en eso. Es que, ¿qué puedo decir? No creo que, no creo que la interpretación de Santiago les ayude en esto. Principalmente porque no tiene sentido en el contexto. En el contexto de por ejemplo, que ya dije, la audiencia, que son cristianos, y sabiendo lo que dice Pablo. Porque aquí en los sacramentos están hablando a una cuestión de justificarse, me imagino. Igual estoy abierto a cualquier, para las personas que saben más del catolicismo, sobre qué significan los sacramentos, si es un medio de justificación también, del cual sí estaría eh, equivocado. Me imagino que ellos podrían decir que estos sacramentos son una forma de fe. Y como la fe no es una obra, entonces me imagino que la contrastan. Mira, estos sacramentos no son obras, por lo tanto, son parte de la fe y y por eso son nuestro medio de justificación. Tal vez se irían por ese lado. Creo que no. Uno de los problemas que yo veo en el catolicismo es que la teoría es difícil diferenciarla de la práctica. Como siempre he dicho, quizás en papel el catolicismo presenta buenas formas o buenas doctrinas, pero cómo la diferenciamos de la práctica para que no sean herejías o no sean formas de pecado, formas que no son correctas. Porque, por ejemplo, la veneración, ¿cómo la separamos del papel a la práctica? Porque claramente la gente no tiene, los católicos les cuesta mucho separar eso, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente cree que soy idólatras y toda la cosa. Pero no, es que veneramos. Y sí, pero ¿cómo los diferencia de la práctica? Entonces, eso sería como mi mayor objeción al catolicismo. Que la praxis es difícil poder sostenerla.